Primero, los elogios. Quiero felicitar a Silvia, al equipo en el CEDLA, no solamente por la calidad de la información y del trabajo que han hecho, sino por compromiso con el tema, que es un tema que estamos persiguiendo por lo menos desde hace 15, 20 años en el INE. Estamos persiguiendo desde la sociedad civil y que, como han visto, es fundamental para las condiciones dignas de vida de las mujeres bolivianas. Necesitamos esta información. A ver, quiero empezar con los elogios. Quiero decir que es una encuesta muy amplia, muy comprensiva, muy de género, a pesar de que está planteada como un tema de trabajo, porque incluye consideraciones, hila muy fino en el tema de encontrar las brechas y las diferencias, las condiciones del trabajo remunerado y no remunerado, y la dedicación de tiempo a estas actividades, usando el tema de la simultaneidad de los trabajos, las reglas de tiempo, que es un trabajo muy costoso en dinero y en tiempo, de levantar esta información con este instrumento, el tema del cuidado pasivo, el tema que recoge también el trabajo infantil, como trabajo en la casa no sigue siendo trabajo infantil, sigue siendo trabajo, aunque lo tengan que hacer los niños, el tema del tiempo social y la inclusión de las consideraciones de autocuidado, me parece que son elementos que ayudan a hilar muy fino y muy necesarios para entender la complejidad y la amplitud de todo lo que abarca esta problemática y esta realidad de las mujeres en nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo es una información esencial para muchas cosas, pero yo me quiero concentrar verdaderamente en la esencialidad de esta información para negociar políticas públicas, para planificar políticas públicas. ¿Sí? Políticas públicas que, en primer lugar, reconozcan que esto es un problema, y este es el primer problema. ¿Sí? Que haya población, que haya mujeres, que haya adolescentes, que haya niños que trabajan sin remuneración es un problema. Y porque lo hacen dentro de la casa, no es problema. Porque si lo estuvieran haciendo en el mercado, si fueran las lustrabotas, si lo estuvieran haciendo en el trufi, uy, qué barbaridad, qué problema. Si son los niños de Potosí con las mujeres que vienen como trabajo temporal a pedir dinero en la época de Navidad, qué problema. Pero como es dentro de la casa, no es problema. Entonces, políticas públicas que reconozcan que el hecho de que haya semejante cantidad de población, semejante cantidad de horas de trabajo sin remuneración, es un problema social, es un problema económico y es un problema moral. No estoy hablando de moralina ni de esas tonteras, sino es un problema moral en el sentido en que interpela nuestros valores. ¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué valoramos? ¿Qué estamos construyendo? Entonces, ¿qué priorizamos? ¿Por qué tenemos que escoger entre niños o mujeres? ¿Por qué escoger niños primero en temas de inversión pública? O sea, cuando se está hundiendo el barco, entiendo. Pero esto es un Estado, esto es un país, esto es la vida cotidiana, no tiene que ser, tienes que escoger entre niños o mujeres en quién vamos a invertir. ¿Sí? La inversión pública en políticas sociales tiene que ser igual para todas. Somos dos grupos sociales con necesidades específicas y con condiciones de vida específicas, y eso no moralmente, por ejemplo, en términos de qué valoramos, no es justo. No es justo que te digan qué prefieres, que invertamos en niños o que invirtamos en las mujeres. Es chantaje. Van a disculpar, pero hoy día estoy honesta. ¿Ya? Entonces, ni hablar, nadie habla de la inversión que se necesita en las personas de la tercera edad, con jubilaciones absurdas que no alcanzan para vivir, las necesidades de las poblaciones con capacidades especiales, diferentes, con discapacidades o los enfermos. O sea, no hay inversión pública en esas cosas. Y todo
las políticas públicas nacionales no reconocen que esto es una realidad y que esto es un problema. Menos todavía reconocen que es responsabilidad del Estado. ¿Sí? Estas preguntas me llevan al segundo punto, que es, he dicho, es importante, es fundamental esta información para empujar el trabajo en una política pública. Eso significa establecer obligaciones y responsabilidades. El Estado es responsable de proveer y garantizar cuidado a todos los sectores que lo demandan, es su obligación. Yo sé que hablamos de la corresponsabilidad, ha hablado la ISTA, de todo, la Plataforma Nacional por la Corresponsabilidad del Cuidado habla de lo mismo, pero en realidad es porque somos generosas y queremos seguir compartiendo. La realidad es que es una obligación del Estado, no es porque yo sea ni proteccionista, ni pro-Estado, ni nada, es porque estamos, la idea le permite al Estado seguir lavándose las manos de una obligación que tiene. ¿Sí? Entonces, es una obligación que no solamente no cumple, sino que desplaza hacia la sociedad civil. Esto quiere decir hacia la familia y esto quiere decir hacia las mujeres. Así nomás no lo digo solamente yo, está claro en los datos, lo dice la ISTA, lo dice la CEPAL, lo dice todo el mundo, porque además no es ni siquiera solamente una realidad latinoamericana, es una realidad mundial. ¿Sí? En otras palabras, el Estado cuenta con, o chantajea, pero cuenta con las mujeres y las familias para asumir sus tareas. No solamente operativamente, sino en cobertura del costo de descargar esas obligaciones, en detrimento de las mujeres, de sus condiciones de vida, de sus derechos y de su futuro. No estoy exagerando cuando estoy diciendo en detrimento de su futuro, porque hoy, en 2023, en Bolivia, ni el Estado ni la sociedad civil quieren reconocer que esta desigualdad existe. Lo que acabamos de ver, la inversión desigual de tiempo, las brechas de ingreso que eso significa, el tiempo en que yo puedo dedicarle a ganar un sueldo, ¿no es cierto?, versus el tiempo que le puede dedicar mi pareja, mi esposo, mi papá, cualquier persona dentro de la misma familia. No quieren reconocer que esta desigualdad existe y que el aparato público ya está, o sea, ya ha asumido que así es la división, ya está organizado alrededor de ese supuesto, ¿sí?, como natural, y mucho menos quieren reconocer ni la sociedad civil ni el Estado en 2023 los efectos que perjudican principalmente a las mujeres de organizar la vida pública de esa manera. Entonces, las consecuencias de reproducción de desigualdades, de reproducción de pobreza, son peores para las mujeres y, por lo tanto, no lo digo yo, solamente lo refuerzo y me apoyo en los datos que acaban de ver. El asunto del cuidado, como les gusta llamarlo, es uno de los núcleos principales de desigualdad en la sociedad hoy en día. Por un momento creímos que con la pandemia y con estar encerrados en nuestra casa estábamos como sociedad, como colectivo, empezando a reconocer el valor y la centralidad importante del cuidado, pero el momento en que hemos podido sacarnos los barbijos, nos hemos olvidado de lo importante que era el cuidado para todo el mundo, y eso me parece una anécdota muy triste ligada a esto. Por lo tanto, con mayor necesidad pedimos recurso a información que nos permita mostrar que esta es la realidad, evidencia empírica de las condiciones reales de vida para poder negociar y avanzar en estos cambios. Aquí la encuesta de uso de tiempo es clave y Silvia nos ha mostrado extensamente la evidencia de que esas desigualdades son reales y que existen en Bolivia.
Sí, el Estado, entre otras cosas, no cumple ahorita, por ejemplo, con su obligación y su mandato en la Constitución Política desde 2009 de tener una cuenta satélite que valorice el trabajo no remunerado que hacen las mujeres bolivianas. Por lo tanto, la ENUC nos va a permitir presionar para que avancemos, para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Y los resultados también son evidencia de que el cuidado está al centro, no voy a decir de todas, pero de muchas de las desigualdades que afectan a las mujeres. Quiero hacer aquí dos puntualizaciones de cómo está planteado esto en la encuesta de tiempo. Está planteada con foco en el trabajo como actividad económica y social, ¿no? Entonces no está planteada en las condiciones de las mujeres, de género, está planteada en las condiciones laborales que existen en este país para todo el mundo, mujeres, hombres, desde los 12 años, en el sector formal, informal, remunerado, no remunerado, reafirmando para mí que el cuidado es trabajo, en primer lugar. No es amor, es trabajo. Se hará con amor muchas veces, pero es trabajo, ¿no? Entonces, en segundo lugar, revela tremendas desigualdades en las estructuras y las condiciones laborales que al analizar las dimensiones de acceso, de oportunidad, de distribución de tiempo, hace visibles otras desigualdades que no asociamos tradicionalmente al análisis de las condiciones laborales, como la explotación, las relaciones patronales, la cobertura de beneficios sociales, la informalidad, etc. Entonces creo que esta incorporación de estas dimensiones en el análisis de la realidad laboral es fundamental. Todo esto, ¿para qué? Para reparar y para corregir, para renegociar recursos y tener políticas correctivas. Y aquí quiero hacer un argumento a favor y sobre las estadísticas de género y las políticas de género. Las estadísticas de género son necesarias, es un esfuerzo que busca generar evidencia empírica de las brechas y de las diferencias y de las desigualdades y las asimetrías que hay en la sociedad civil para diseñar políticas con enfoque de género que tienen la meta de corregir esas asimetrías y esas desigualdades. Por ejemplo, si el Estado logra un ahorro, inclusive un doble ahorro, gracias al desplazamiento de su responsabilidad del cuidado hacia la sociedad civil, en parte las políticas públicas deberían, por lo menos, retribuir ese aporte, ese ahorro que está siendo posible, con inversión pública en programas de empleabilidad para mujeres. No hay como política nacional, puede ser que hayan experiencias pilotos, pero no hay, ¿sí? Como por ejemplo retribuir en mejorar las políticas y los beneficios de las licencias maternas y la época de lactancia, no hay. Como por ejemplo incrementar el porcentaje en la inversión municipal en los programas de género, en los POA, no hay. Programas de salud que no sean programas de maternidad, no hay, ¿sí? Bueno, perdonar una anécdota personal, hace poco me tenían que operar y el seguro médico me ha dicho que no me pueden cubrir mi cirugía de miomas porque el programa de salud no cubre disfunciones sexuales y que esto es consecuencia de la menopausia. Esa es la mirada de salud, de temas de mujeres, de una política y de una compañía. La menopausia es algo que todas, sin excepción, vamos a pasar, es un tema de salud pública, que el programa de salud no cubre.
Entonces, programas de educación para mujeres adultas que se han dedicado a cuidar, no hay. Programas de reducción de la violencia, casi no hay. Inversión pública hay un poco en la 348, pero casi no hay. Algo que reduzca la brecha de ingreso, no hay. Programas de reducción de pobreza a raíz de no hay. Entonces, programas, como decía Silvia, o sea, hagamos investigación sobre la relación que hay entre el trabajo no remunerado y la vulnerabilidad a ser víctima de violencia. No hay. Entonces, condiciones laborales dobles o triples jornadas para mujeres de la tercera edad, por ejemplo, que tienen que seguir trabajando. Las estadísticas de género, estas estadísticas que aunque no se llamen, no se vean de entrada de género, son de género, revelan estas realidades y nos ayudan, son instrumentos y además para demandar políticas que nos ayuden a equilibrarlas. Aunque no crean, yo tengo una amiga que no es feminista y tengo conversaciones bien interesantes con esta amiga que no es feminista. Y el otro día estábamos hablando precisamente de las políticas de género y ella dice, las políticas de género asignan derechos especiales para las mujeres, ¿sí? Y esto es falso. Las políticas de género no hacen favores ni son beneficios especiales para las mujeres, ¿sí? No hay políticas, ella decía, hay una ley laboral en Bolivia, hay un sistema impositivo, hay un sistema de inversión pública, hay un ministerio de educación, un ministerio de salud, hay programas de salud, hay un bono Juan Azurduy, hay un SUS. Todo esto debería funcionar, y si esto no funciona es porque la corrupción no hace o impide que funcionen bien. Sin embargo, el desempeño de todas estas leyes y políticas nos muestran y los resultados de la CNUS nos muestran claramente que la respuesta simple a todo esto es no. Las leyes, las políticas públicas que en este momento están en vigencia no responden, no equilibran, no están diseñadas para corregir estas asimetrías en las condiciones de vida. Entonces, por eso necesitamos las políticas de género que corrijan eso. Al mismo tiempo, yo espero que los resultados de esta encuesta nos ayuden a avanzar en el reconocimiento social y político de las desigualdades en accesos y oportunidades al trabajo, a los derechos y a mejores condiciones. Misma conversación, misma amiga que no entiende, yo le decía, a ver, ponte a pensar, en mi generación todo el mundo entiende en el marco del desarrollo el concepto de centro y periferia, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, entre los países desarrollados y subdesarrollados, el mercado internacional tiene las mismas reglas para todos los países, pero no todos los países participamos en las mismas condiciones en el mercado internacional. Alguien me va a discutir eso, alguien me va a decir que no es verdad, para todo el mundo eso está clarísimo. ¿Por qué no está igual de claro cuando se trata de las condiciones de participación de las mujeres y hombres en el mercado de trabajo? Es igual. La ley del trabajo es igual para todos, la estructura impositiva en el país es igual para todos, pero no participamos, no ingresamos en las mismas condiciones. No es tan difícil de ver, está clarísimo. Con la punta del iceberg que hemos visto está clarísimo. Entonces, es importante que sigamos avanzando. A veces yo me río solita porque en la necesidad de convencer a la gente que estamos partiendo de condiciones desiguales, cuando ya deberíamos haber por lo menos terminado de dar ese primer paso. Finalmente tengo una palabra sobre el tema del cuidado, es un derecho. Estos resultados y la información que podemos sacar de la encuesta de uso del tiempo muestran la desigualdad en la distribución de tiempos, pero también la desigualdad en el paso de factura de lo que cuesta absorber es el cuidar,
en la sociedad. ¿Sí? En la misma conversación, sigo en la misma conversación porque estaba larga la conversación con esta amiga. Dice, es difícil que negociemos estas políticas de género y estas políticas que, por ejemplo, hacer investigaciones sobre pobreza de tiempo parece súper futurista y súper salido del marco de realidad boliviana para muchas personas, y que las políticas de género están basadas en conceptos y en realidades postmaterialistas y demandan para las mujeres derechos postmaterialistas, y por lo tanto en Bolivia es una conversación que no va a ningún lado. Sí, entonces, postmaterialista significa uno que hemos superado, que nuestras condiciones materiales están satisfechas y que tenemos tiempo y oportunidad de pensar en otras cosas, cosa que no es una realidad en este país, pero sí que estamos pensando no en satisfacer nuestras necesidades materiales, sino en políticas de identidad, en autocuidado, etc. En primer lugar, esto no tiene nada de malo. Aspiracionalmente nuestro horizonte no tendría por qué ser corto, ni diferente de ninguna mujer en cualquier otro país, pero en segundo lugar no es verdad. No es verdad porque estamos hablando del derecho al trabajo. No, es lo más prematerialista que hay, es el derecho al trabajo. Estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la educación, estamos hablando del derecho al cuidado, de protección y de igualdad. Estamos hablando de derechos fundamentales y eso hace que el cuidado ahorita esté ya por suerte considerado como un derecho fundamental. Entonces, en nuestra experiencia empírica desde Ciudadanía, no hemos logrado hacer esta belleza que ustedes han hecho y que les agradezco de nuevo, pero que estamos generando información en encuestas y haciendo esfuerzos pequeños para generar evidencia empírica sobre el tema del uso del tiempo desde hace unos casi 10 años. En nuestra experiencia, esa información pequeña y paso a paso y a cuentagotas que hemos podido ir generando ha ayudado a impulsar procesos sumamente importantes desde la sociedad civil y han sido recursos esenciales, por ejemplo, para articular y negociar, articular sociedad civil alrededor de lo que hoy en día es la ley municipal de la economía del cuidado en Cochabamba, aprobada hace poco por el trabajo del IFI, por ejemplo, en Colcapiva, la ley municipal del cuidado, la constitución de la Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Familiar, Social y Pública del Cuidado, que está funcionando y avanzando enormemente en la propuesta de un sistema integral nacional de cuidados, los avances que hay en Tarija y en Sucre para también tener leyes municipales de cuidado. No estoy diciendo todo gracias a la información, pero esta información es un instrumento fundamental para avanzar desde la sociedad civil en estos temas, y hay ejemplos claros de que se puede trabajar incluso con poco. Entonces con esto podemos trabajar mucho más. Y para terminar de cerrar solamente una reflexión última, los esfuerzos de generación de información en este tema deben, creo, ir acompañados de la generación de información de la dimensión de valores. Tenemos que hablar de los valores de este problema, de la dimensión moral de este problema y de los valores sociales que refuerzan los argumentos y las estructuras existentes para desafiar nuestra comprensión real, actual y social de este tema, y tener ahí sí corresponsabilidad desde la sociedad civil de por qué no estamos en primer lugar todos claros de que esto es un problema y de cómo lo vamos a resolver.
Una vez más, muchas felicidades, muchas gracias Silvia, muchas gracias a ustedes.